With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decreta una pausa de 90 días en su guerra comercial hacia el resto del mundo, salvo China, y los mercados financieros estallan en júbilo. Hemos dejado atrás ya la peor parte de estas hostilidades comerciales, ha pasado ya el peligro de la guerra comercial. Veámoslo. Después de haber acumulado una caída de casi el 18% desde que comenzaran las hostilidades comerciales de Donald Trump hacia el resto del mundo a mediados de febrero, ayer la bolsa estadounidense, más concretamente el Standard & Poor's 500, subió casi un 10%. Se trata de uno de los mayores incrementos diarios de toda su historia. ¿Y a qué se debe que ayer la bolsa estadounidense se incrementara tanto? Pues en gran medida a la reversión de las causas que hasta ayer habían provocado su derrumbe. Concretamente, la bolsa estadounidense se había derrumbado casi un 20% como consecuencia de la guerra comercial planteada por Donald Trump contra el resto del mundo. Y ayer la bolsa estadounidense subió casi un 10% porque a Donald Trump le temblaron las piernas con respecto a la guerra comercial. O bueno, si creemos que todo lo acaecido hasta ayer formaba parte de un guión maestro escrito por Donald Trump y por sus consejeros comerciales, lo que sucedió ayer no fue que le temblaran las piernas, sino que terminó ejecutando su plan maestro, desdiciéndose de mucho de lo que había afirmado durante los días anteriores. Y es que entre el 2 de abril, el famoso Día de la Liberación, hasta el 9 de abril, rebautizado por Peter Navarro, el principal asesor comercial de Donald Trump, como el Día del Arte de la Negociación Comercial Recíproca, entre el 2 de abril y el 9 de abril, Donald Trump y su gobierno nos habían estado diciendo que los aranceles habían llegado para quedarse, que no habría pausa comercial, que no se aceptaría ningún retroceso en la presión arancelaria salvo a cambio de concesiones fortísimas en favor de los Estados Unidos, que los aranceles proporcionarían cientos de miles de millones de dólares en recaudación, que servirían para reindustrializar la economía estadounidense, que el gobierno de Donald Trump no prestaba atención a los mercados financieros, ni a la bolsa, ni al mercado de deuda pública, sino que ellos solo se preocupaban por la economía real y los aranceles eran positivos para la economía real, etc. Todo esto son cosas que se dijeron durante la semana anterior, y ayer, sorpresivamente, Donald Trump hizo un anuncio que gustó mucho, y con razón, a los operadores de los mercados financieros. Y es que todo eso que había dicho antes y que hacía pensar que la guerra comercial había llegado para quedarse y que por tanto terminaría penetrando hasta los huesos de la economía real, todo eso en realidad era palabrería vacía que se decía, que se expresaba para hacer una especie de performance negociadora, pero que en realidad todo eso no valía para nada. Y por tanto, ayer, afortunadamente, el gobierno de Donald Trump optó por desescalar la guerra comercial, rebajando todos los aranceles recíprocos hasta el 10% durante un plazo de 90 días e incrementando, solo de manera ya casi testimonial, los aranceles de represalia contra China. O dicho de otra manera, los aranceles que habían entrado en vigor el propio 9 de abril fueron suspendidos el propio 9 de abril, con la excepción de los aranceles contra China, que se incrementaron del 104% al 125%, a pesar de que China el día anterior había incrementado los aranceles en contra de los Estados Unidos en 50 puntos porcentuales y por tanto habría correspondido que Estados Unidos, si siguiera la misma dinámica que hasta la fecha,
aumentara sus aranceles contra China hasta el 150-160%. Por suerte, por fortuna, ha imperado algo de racionalidad en el gobierno de Donald Trump y ninguno de estos pasos se ha dado. Y eso es lo que sentó especialmente bien a los mercados. Constatar que o bien el gobierno de Donald Trump hasta la fecha había ido de farol, es decir, lanzaba unas amenazas que no pensaba cumplir, que no pensaba materializar, o alternativamente, claro, también cabe esta posibilidad, que las fuertes caídas de los mercados, tanto de la bolsa como de la renta fija estadounidense, hayan terminado doblándole la mano al gobierno de Donald Trump y este haya terminado dando marcha atrás, recogiendo cable en su salvaje amenaza arancelaria. Sea como fuere, haya sido lo uno, el farol negociador, o lo otro, el haber doblegado la voluntad del gobierno mercantilista de Donald Trump, los mercados ayer celebraron la desescalada, la significativa desescalada en la guerra comercial multilateral. Ahora bien, que los mercados financieros ayer se dieran un festín recuperando parte de lo que han perdido desde el inicio de las hostilidades comerciales, no significa ni muchísimo menos que todo este capítulo de la guerra comercial de Donald Trump en contra del resto del mundo haya dicho ya su última palabra. Y no la ha dicho esencialmente por tres razones. La primera es que la pausa arancelaria que ha decretado Donald Trump en realidad es una generalización de un arancel mínimo del 10% para todos los países del mundo. Claro, un 10% comparado con el 20% que pretendía imponer a la Unión Europea o con casi el 50% que pretendía imponerle a Vietnam, suena muy poco. Pero un 10% de arancel promedio en la economía estadounidense frente a las importaciones del resto del mundo equivale a multiplicar por 3 o por 4 los aranceles medios que preexistían a la declaración de guerra comercial por parte de Donald Trump. O dicho de otra manera, un arancel promedio universal del 10% en la economía estadounidense sigue siendo un arancel muy elevado. Y eso significa que sigue siendo un arancel que todavía puede hacer mucho daño a la economía real y a la economía financiera. Desde luego, no tanto daño como el esquema arancelario anterior. Pero si este arancel del 10% permanece indefinidamente, desde luego la economía estadounidense y el resto de socios comerciales de Estados Unidos lo seguirán pasando mal. En segundo lugar, el capítulo de la guerra comercial todavía no ha terminado, porque durante los próximos 90 días el gobierno de Donald Trump va a abrir un proceso negociador con el resto de socios comerciales, de momento a excepción de China, para establecer los nuevos términos de relaciones comerciales entre Estados Unidos y cada uno de esos socios comerciales. Es aquí donde se abre ciertamente una oportunidad de liberalizar el comercio internacional, al menos entre Estados Unidos y cada uno de esos socios comerciales. Pero no olvidemos que, al menos hasta la semana pasada, claro que ahora no sabemos cuánto vale todo lo que dijo Trump hace una semana, pero al menos hasta la semana pasada, en realidad hasta hace un par de días, Donald Trump decía que él no quería liberalizar el comercio internacional, que él lo que quería era alcanzar un equilibrio comercial cero, una balanza comercial igual a cero, con cada uno de sus socios comerciales. Y eso es algo que ya explicamos que resulta inviable. Por tanto, si Donald Trump se mantuviera muy firme en esta postura, que el resto de países le han de dar garantías de que Estados Unidos no generará un déficit comercial con cada uno de estos países en sus intercambios internacionales, muchos de esos acuerdos de nueva regulación comercial se verían frustrados y en 90 días volveríamos a las andadas. Cuestión distinta, claro, es que todo este proceso negociador durante esta pausa de 90 días sea meramente una fachada para ocultar la recogida de cable de la que hablábamos antes. Si ahora es Donald Trump el que de una manera o de otra
quiere cerrar acuerdos comerciales con sus socios para no restablecer unos aranceles recíprocos que ya se ha constatado en los mercados financieros, que anticipan el futuro de la economía real, que resultan absolutamente desastrosos y calamitosos para la economía estadounidense, pues entonces, aunque el resto de socios comerciales no le ofrezcan garantías, como no han de ofrecérselas, de que Estados Unidos no tendrá déficit comercial con ellos, aún así quizá se termine cerrando un acuerdo comercial que normalice las relaciones comerciales entre Estados Unidos y cada uno de estos países. Básicamente que se regrese al statu quo previo a que Donald Trump declarara la guerra comercial contra cada uno de estos países. Veremos lo que termina exigiendo de verdad Donald Trump en estas negociaciones y, por tanto, lo que termina sucediendo. Quizá tengamos más libertad comercial, quizá simplemente regresemos a donde estábamos, o quizá las negociaciones naufraguen y volvamos a la situación de hace unos días, es decir, a la guerra comercial a gran escala, con aranceles altísimos y asimétricos entre países que hundirían de nuevo los mercados financieros. Y el tercer motivo por el cual todo esto no ha terminado es porque aun cuando se terminen normalizando las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, China sigue siendo el elefante en la habitación. Recordemos que ayer Donald Trump se contuvo a la hora de escalar en las represalias comerciales contra China, y eso hasta cierto punto se puede interpretar como un gesto de buena voluntad, de predisposición negociadora hacia China. Pero lo cierto es que hoy por hoy, con los aranceles recíprocos que han establecido Estados Unidos hacia China y China hacia Estados Unidos, el comercio entre estas dos superpotencias globales se haya de facto congelado, suspendido. Y eso es algo que tampoco es verosímil que se extienda demasiado a lo largo del tiempo. Es un equilibrio tremendamente inestable que terminará rompiéndose o por un lado o por el otro. O bien Estados Unidos y China se sientan en la mesa negociadora y alcanzan un acuerdo más o menos aceptable para ambas partes, o, como ya explicamos en el vídeo de ayer, China se coloca el mundo por montera, tira por la calle de enfrente y opta por devaluar el yuan. Y esto último es una posibilidad que todavía está abierta y que, si se diera, desestabilizaría enormemente la economía mundial, tanto real como financiera, según explicamos en el vídeo de ayer. Por tanto, la incógnita china sigue muy abierta. Es más, incluso hay algunos que plantean que el auténtico objetivo de Donald Trump con esta guerra comercial era formar una especie de coalición global de aliados, de socios comerciales de Estados Unidos, que todos ellos en conjunto bloquearan los intercambios comerciales contra China. Es decir, que, por ejemplo, Europa, a cambio de poder acceder al mercado estadounidense, se comprometa a no comerciar en absoluto con China. Desde luego, si este último escenario se diera, las hostilidades económicas podrían escalar a hostilidades políticas e incluso militares, y la situación futura todavía sería potencialmente muy inestable. En definitiva, que no demos por enterrado, por finiquitado, el escabroso episodio de la guerra comercial de Donald Trump contra el resto del mundo. Ayer se dio un paso en la muy buena dirección: desescalar las hostilidades comerciales, rebajar los aranceles que ayer mismo habían entrado en vigor, pero todavía no hemos alcanzado ni mucho menos un nuevo statu quo comercial global. Y eso significa que la economía financiera puede volver a sufrir en el futuro, según ese nuevo statu quo comercial avance por un lado o avance por el otro, y eso también significa que la economía real no está fuera de peligro. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.